Bien, ahora sí vamos a estar empezando las clases. Bienvenidos a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, en la clase número 7 ya de Antiguo Testamento. Ya estamos prontos a terminar y vamos a estar en esta hora estudiando los siguientes libros que nos quedamos nosotros, mis amados hermanos, como son los libros poéticos y sapienciales. ¿Por qué se llaman sapienciales? Porque son libros de sabiduría, porque tienen mucha sabiduría cada uno de estos libros. Y vamos a estar viendo el primer libro que hoy vamos a estar estudiando, que es el libro de Job. Amén. Entonces vamos a ver el libro de Job. Dice que en hebreo el nombre Job significa ¿dónde está mi padre? En la versión latina, el nombre de Job significa el que se vuelve a Dios y se lo conoce como el libro del sufrimiento. ¿Dónde está Dios cuando las cosas malas le suceden a las personas buenas? Entonces, estamos viendo el significado también de lo que significa el libro de Job. Cuando hablamos del libro de Job, pero es contemporáneo con Abraham, porque acuérdense que era en la era de los patriarcas, ¿no? Entonces dice que entre los años 2100 al 1900 antes de Cristo pudo haber sido escrito este libro. El estilo de este libro tiene un estilo de poesía hebrea y el libro de Job es llamado también como el gran libro del mundo y la obra dramática más grande del Antiguo Testamento, porque el libro de Job nos narra, mis amados hermanos, de un drama que vivió este hombre llamado Job. Entonces, sigamos viendo el propósito de este libro. Comúnmente en la antigüedad o en el tiempo de Job, se pensaban que los buenos siempre prosperaban. Esta era una creencia en este tiempo de la antigüedad, que todos los buenos prosperaban y que cuando había una persona o alguien que sufría, el sufrimiento era una señal de que Dios estaba desagradado con aquella persona, que Dios no estaba contento con aquella persona. El bueno tenía que ser recompensado por las cosas buenas que hacía en esa vida, mientras que los malos tenían que ser castigados por las cosas malas que se hacían. La prosperidad era una prueba de la justicia, mientras que la desgracia era una prueba de la maldad que hacía el hombre en su entorno, donde ellos vivían. Entonces, nosotros vemos, mis amados hermanos, cuando los amigos de Job se le acercan a Job, ellos querían mostrarle que el sufrimiento que él estaba pasando era porque él había hecho lo malo. Ellos le dan referencia a que Job había hecho lo malo. Pero Job estaba consciente de cómo él había caminado delante de Dios. Job afirma que él no había vivido una vida desagradable delante de los ojos de Dios para merecer el castigo tan grande que él estaba recibiendo. El lector, cuando nosotros leemos el libro de Job, nosotros podemos ver que los amigos de Job estaban equivocados. Y al leer la historia de Job, nosotros podemos entender que Job realmente era un hombre bueno. El libro también nos muestra o nos deja ver más allá del sufrimiento humano. Cuando hablamos de Job, hablamos de un hombre de la tierra de Uz, dice que no era israelita, que no era del pueblo de Dios, ni tampoco sus amigos. Pero este libro refleja el sufrimiento humano. Vamos a ver la división del libro de Job o qué encontramos en el libro de Job. El libro de Job se divide en cuatro partes, del capítulo 1 al capítulo 2, cuando Job es probado. El capítulo 3 al 37, cuando Job es juzgado por sus amigos. El capítulo 38 al 41, ahí vemos nosotros la respuesta de Dios. Y el capítulo 42, nosotros encontramos el arrepentimiento también de este hombre llamado Job. Vemos también el contenido que nosotros encontramos también en este libro, como de Dios, Satanás ataca a Job con todo lo que tenía,
Job es juzgado por sus amigos. Elifaz acusa a Job 3 veces. Bildad también acusa 3 veces a Job. Sofar, uno de sus amigos, lo acusa 2 veces también. Y también vemos la aparición de un último personaje como es Eliú, que censura también a Job de una manera también, queriéndolo hacer ver como que él había hecho lo malo. En el capítulo 38 y 41 nosotros vemos a Dios interviniendo y trayendo la respuesta para la vida de este hombre llamado Job. Y en el 42 vemos la restitución también de Job y vemos la bendición que sigue a Job. Entonces nosotros podemos ver y nos hacemos la pregunta cuando estudiamos el libro de Job. Y decimos, ¿por qué muchas veces a las personas buenas les suceden cosas malas? Sobre todo si a veces nosotros pasamos diferentes circunstancias y nosotros decimos, pero si estamos haciendo las cosas bien, entonces ¿por qué nos están sucediendo cosas malas? Y esta es la gran incógnita también que nos presenta este libro. Hay gente que dice, ¿por qué si a Dios se lo considera como un Dios bueno, un todopoderoso, permite que en el mundo exista el mal? Porque el mal le sucede, no le sucede muchas veces a las personas malas, sino le sucede muchas veces a las personas buenas. Entonces nosotros también muchas veces juzgamos de esta forma cuando la prueba, cuando el dolor, cuando la angustia nos está golpeando a la cara y cuando la situación que nosotros estamos atravesando está causando mucho dolor. Entonces cuando nosotros vemos este libro de Job, nosotros vemos cómo Job fue golpeado brutalmente, pero a pesar de todos estos golpes que él recibe, Job soportó, dice la palabra del Señor cuando usted lo lee, ¿no? No sé cómo usted maneja el sufrimiento que muchas veces se nos presentan a nuestras vidas o la tragedia. Todos nosotros vamos a pasar siempre momentos difíciles, todos nosotros siempre vamos a pasar momentos de dificultad, momentos de aflicción. Incluso no sé si algunos en este momento están pasando algún sufrimiento, alguna prueba, algún momento de aflicción. ¿Y cuáles nuestros pensamientos en este momento? Algunos pensarán, quizás Dios me está castigando por los pecados que cometí en el pasado, quizás Dios me está castigando por lo que yo hice o por lo que no debía haberlo hecho. Quizás muchos de nosotros nos estamos preguntando o quizás estoy pasando todo esto porque Dios me quiere enseñar algo. O quizás muchos simplemente se están hundiendo en la desesperación y en la angustia. Entonces, cuando nosotros vemos el libro de Job, vemos que todo esto, este libro aborda esos temas y este libro tiene muchas cosas, mis amados hermanos, que enseñarnos, que revelarnos a cada uno de nosotros. Entonces, vemos nosotros en el capítulo 1, vemos aquí en el capítulo 1, en el versículo 2, dice allí, todos nosotros necesitamos saber de Job. Se nos informa en el versículo 1. Vemos de dónde viene este hombre. Usted en su Biblia allí puede ver y verificar lo que dice en Job capítulo 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job y este era un hombre perfecto e intachable. Aquí el Señor está mostrando, o el que está escribiendo, el que está narrando y está escribiendo la historia de Job, está mostrando las características de este hombre. Primero le dice que es perfecto, que era intachable, recto, le da otra característica, temeroso de Dios, y le da otra característica, apartado del mal. Entonces, noten bien, Job era un hombre intachable y no se le puede atribuir entonces el sufrimiento que él estaba pasando por su pecado, pues la Biblia mismo lo dice que él era un hombre justo, que se preocupaba por su familia, por sus sirvientes. Si usted lee las Sagradas Escrituras, dice que él presentaba ofrendas porque por si acaso sus hijos hayan pecado, él siempre estaba presentando ofrenda por si acaso su casa haya hecho lo malo. La historia del libro de Job dice que Job tenía 7 hijos y 3 hijas, y además que era un hombre sumamente prosperado. Lo encuentra también en el capítulo 1, dice que tenía grandes ganados, tenía cosechas, pero dice que una vez Job es presentado, Job es presentado delante de Dios, ¿no? Es algo que nosotros no entendemos por qué, mis amados hermanos, le sucedió tantas cosas, tantos sufrimientos, pero las Sagradas Escrituras nos narra la historia de lo que le sucede a este hombre, ¿no?
Entonces, cuando usted lee el libro de Job, usted nunca va a encontrar una respuesta de Dios hacia Job, dándole por qué él estaba sufriendo de esa manera. Pero más bien usted va a encontrar, mientras lo sigue leyendo, usted va a encontrar que Dios enfatiza su respuesta más bien en que a pesar de todo lo que le está sucediendo, en que a pesar de todo lo que él está pasando, Dios lo motiva y lo insta a él a que debe de confiar en él. Entonces nos narra una historia en el libro de Job que Satanás tenía la libertad para ir a Dios junto con los otros ángeles. Es entonces cuando Dios le presenta a Job, a todos los ángeles, delante de ellos, le dice en el capítulo 1, versículo 8 al 10, le dice, ¿no han considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, vuelve a darle las características, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces nosotros vemos la respuesta que Satanás le dice, ¿acaso teme Job a Dios en balde? Al trabajo de sus manos, has dado la bendición y has aumentado todo lo que él tiene sobre la tierra. Satanás rápidamente le da una respuesta a Dios y le dice, es que Job te alaba porque tú lo has bendecido de gran manera. Entonces, le dice, lo desafía al Señor y le dice, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes, a ver si no blasfema contra ti en tu misma presencia, o sea, en tu misma cara. Entonces, esto hace que en un instante venga la tragedia sobre la vida de Job. Primero Job pierde su siervo, pierde su ganado, pierde la cosecha y luego también pierde a sus 10 hijos. Cuando usted va al capítulo del capítulo 1 al versículo 20, dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró a tierra y adoró. A pesar de todo lo que estaba sucediendo, él tomó una actitud diferente. No la actitud que Satanás esperaba que tome, que era de renegar delante de Dios, sino que comienza a adorar a Dios, dice la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces nosotros podemos ver allí, mis amados hermanos, que Dios no se había equivocado con este hombre llamado Job. Nadie lo movió a él de su creencia. Él sabía que Dios tenía el poder para librarlo y en ese momento dice que él adoró. Y es magnífico ver y encontrar en las Sagradas Escrituras que en el libro de Job capítulo 1 versículo 21 él dice algo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Cuando pierde a sus hijos, pierde todo lo que tiene, dice, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso usted lo encuentra en Job capítulo 1 versículo 21 como le dije, ¿no? Entonces, Satanás lo había acusado a Job. Le dice, solo te sirve por los beneficios que tú le estás dando. Quítale los materiales económicos y vas a ver cómo te maldice. Pero vemos a un Job que se mantiene firme en su fe, firme en la fe en su Dios y lo adora a Dios a pesar de todo lo material, a pesar de que se le habían perdido lo material y a pesar que se había perdido también sus 10 hijos en un accidente. Nada de esto hizo sacarlo o moverlo de la convicción de que Dios era bendito, de que Dios era poderoso. Dice que en lugar de renegar, comenzó a adorar y comenzó a exaltar a Dios. Entonces, Satanás le dice, ah, es por lo que simplemente le quitaste sus bienes, le quitaste sus hijos, pero vuelve nuevamente Satanás delante de Dios y ahora se jacta de Dios. Le dice, es claro, él mantiene viva su fe todavía, porque a pesar de todo esto, le dice, tú no le has tocado su carne, tú no le has tocado su salud. Quítale su salud, a ver si que él no va a blasfemar de ti. Entonces Job al instante es afligido también con ampollas dolorosas que vienen a todo su cuerpo y su vida comienza a volverse en una vida miserable. ¿Por qué? Porque Satanás entendía algo, mis amados hermanos, que muchas veces el dolor físico desgasta al ser humano. Las enfermedades muchas veces son causa de angustia en nuestro cuerpo, y eso causa mucha angustia, mucho dolor y hace que nosotros nos desesperemos. Muchas personas que están enfermas, muchas personas a veces que se encuentran en una situación de enfermedad, lo primero que les sucede a ellas es que estas personas se hacen amargadas. Estas personas, debido a su dolor que están pasando en su cuerpo, comienzan a renegar en contra de Dios. Pero ¿cuál sería la respuesta de Dios? ¿Cuál sería la respuesta de Job? A pesar de todo lo que él estaba pasando, usted lo ve en el capítulo 2 versículo 9, usted puede subrayarlo allí. Viene su esposa también, lo llena de reproches, le dice, pero ¿cómo puede ser posible
quiere que tú aún así retengas la integridad, aún así tú vas a retener, mira, te quitó tus hijos, te quitó todo lo que tú tenías y aún así tú te mantienes íntegro delante de él. Y entonces ella le da una respuesta contundente y le dice, maldice a tu Dios y muérete. Job le dice, hablas como una de las mujeres necias. ¿Acaso solamente de Dios podemos recibir el bien nada más y no el mal? Aún así, narran las Sagradas Escrituras que este hombre no pecó en contra de Dios. Siempre su fe se mantuvo firme. Esto fue difícil para Job, no fue fácil, porque no es fácil perder un hijo, no es fácil estar enfermo, no es fácil muchas veces atravesar muchas circunstancias que vienen a nuestras vidas. Pero a pesar de lo que estemos pasando y a veces muchas veces no comprendamos por qué nos está sucediendo algo, debemos de entender algo, que nuestra fe tiene que estar firme porque Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Él no entendía lo que le estaba pasando, pero de algo sí estaba seguro y es que Dios seguía siendo bueno, que Dios no había cambiado. Lo único que había cambiado era la circunstancia a su alrededor. Cuando nosotros atravesamos muchas cosas en nuestra vida, nosotros no podemos cuestionar a Dios diciendo, ay Dios, eres malo, ¿por qué me sucedió eso? No, porque solo son las circunstancias de nuestras vidas que han cambiado en nuestro entorno, pero Dios no ha cambiado. Job no acusó a Dios de malvado, a tal punto que él con sus labios nunca pecó en contra de Dios, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que a lo que usted lee la Sagrada Escritura más adelante, usted sí puede ver también que Job no pecó, pero también él le reprochó a Dios por qué le estaba sucediendo. Pero al final del libro dice que él se arrepiente. Job había respondido correctamente ante Dios porque él confiaba que Dios tiene todas las cosas bajo control. Dios tiene todas las cosas bajo control, sin importar las circunstancias. No sé si le dijeron es cáncer, no sé si le dijeron es azúcar, no sé si le dijeron qué enfermedad sea, pero de algo sí estoy segura, es que Dios tiene el control de todo sin importar las circunstancias. Y en medio de lo que estemos pasando, no cuestionemos a Dios, sino que digámosle, Señor, quiero entender tu voluntad y quiero entender cuál es el propósito de todas las cosas que me están pasando. Entonces, cuando viene la tragedia, siempre cuando uno está pasando momentos de dificultad, hay alguien siempre que se va a acercar a ti, tus amigos más cercanos, tus familiares, los que están más cerca. No sé cuántos de los que ustedes están aquí muchas veces, sus propios familiares le han dicho, pero si a ti te pasa tantas cosas y tú eres hermanito, todos los días te veo en la iglesia, todos los días te veo orando, todos los días te veo ayunando y te pasan tantas cosas tú siendo hermanito. A muchos quizás, muchas veces también nos ha pasado esto, que han venido personas a decirnos esto. Nosotros le hemos dicho o ha sido nuestra respuesta, Dios tiene el control, algo Dios va a hacer. Entonces Dios tenía amigos, digo, Job tenía amigos y cuando se enteraron de su tragedia, estos amigos vienen a consolarlo. Y en estos pocos versículos del capítulo 2 nos muestran que lo único bueno que ellos hicieron con él fue que le ayudaron, estuvieron cerca de él, lloraron con él, se sentaron, se quedaron callados allí, pues veían que era grande el dolor que estaba atravesando este hombre. Pero hubiese sido bueno que se hubiesen quedado callados, sino que ya más adelante ellos se vuelven molestos, se vuelven consoladores molestos. Cuando usted ve el libro de Job, capítulo 16, versículo 2, la Biblia lo registra a estos amigos como unos consoladores molestos. Entonces vemos el discurso de su primer amigo. Cuando uno está atravesando eso, lo que quiere es palabras de ánimo, pero vemos el primer discurso de su amigo llamado Elifaz. Dice que él viene ante Job, se sientan, lloran, lo consuelan, conversan con él, pero él le dice en el capítulo 4 versículo 5 que nadie es justo delante de Dios. Dios lo está castigando, él lo está acusando, que Dios lo está castigando a Job por su pecado. Le está diciendo, reconoce tus culpas, Job, yo sé que tú has pecado, y cuando tú reconozcas tus culpas, tú entonces vas a tener otra vez prosperidad. La respuesta de Dios, de Job, perdón, es muy dolorosa porque él dice, en vez de que lo estén ayudando a Job, lo estaban hiriendo. Y él le pregunta a Dios, por qué enviaste a estos hombres para que no me ayuden, sino para que en vez de ayudarme, me atormenten en medio de la debilidad en que yo estoy pasando? Y vemos que Elifaz le dice, yo en tu lugar recurriría a Dios y me pondría en sus manos. Llegan ellos después de este tiempo que se sientan con él, llegan a juzgarlo. Luego vemos también el discurso de su otro amigo,
llamado Bildad, en el 8. Dice que este hombre le muestra a Job que Dios es un Dios justo y sabe discernir y no oye a Job porque ha pecado. Vuelven a acusarlo de pecado. Y dice la palabra del Señor en el capítulo de Job, capítulo 9, versículo 10. Dice, un hombre, aunque sea inocente, no puede justificarse delante de Dios. El que sufre es considerado como perverso. Lo que yo le decía, en este tiempo, todos los que sufrían eran considerados como perversos. Entonces, Job suplica al Señor en esta instancia ya, le dice, por favor, Señor, déjame solo para tener un poco de consuelo antes de que yo me vaya a morir. Y ahí en el capítulo 10, versículo 18, Job dice, mejor no debí de haber nacido. Entonces, los amigos no ayudaron mucho para el momento que este hombre estaba pasando. Luego viene otro, el tercer amigo de Job, llamado Sofar, y también hace él también saca su deducción por qué está pasando todo esto, ¿no? Él cree que Job está pasando todo esto porque él no se ha arrepentido de lo malo también que ha hecho. A él dice, Dios está viendo que tú has hecho cosas malas y esto es lo que te está pasando. Estás pagando por las cosas malas que tú has hecho. Amén. Por eso Dios permite que tú estés pasando todo esto. Pero a pesar de todo esto, dice que Job decide confiar en Dios. ¿Sí? Porque miren, este versículo es muy poderoso y puede subrayarlo cuando usted quiera predicar, puede predicar con este versículo. Dice que Job le dice a su amigo, aunque él me matare, en él yo esperaré. Los amigos lo acusan de haber añadido engaño y mentira y otros pecados. Lo están acusando de muchos pecados y ahora se están haciendo más duros en su acusación. Ellos van perdiendo la paciencia mientras van viendo a Job, que Job estaba calmado. Ellos dicen, ¿cómo puedes estar calmado? Arrepiéntete para que puedas ser sano. Entonces ellos se hacen cada vez más duros, dice la palabra del Señor. Ellos no entendían que la única esperanza que Job tenía era la esperanza en Dios. En el capítulo 15 aparece este hombre llamado Elifaz y él lo acusa a Job. Él le dice que Job presume que él es puro, pero que ningún hombre es puro delante de la presencia del Dios de los cielos. En la respuesta, Job, para refutar también a Elifaz, él le dice que Dios es testigo de su inocencia, que Dios es testigo de que él ha sido un hombre íntegro. Él le responde y le dice, yo he sido íntegro delante de Dios. Entonces nosotros podemos ver que los amigos de él no le ayudaron mucho, como yo le decía, sino que sirvieron más para atormentarlo y para causarle también mucho dolor y mucho sufrimiento. Pero la respuesta de Job es maravillosa. A pesar de que ustedes me ven en esta condición, les está diciendo, a pesar de todo lo que ustedes me están acusando, me están diciendo, de algo sí estoy seguro. Job capítulo 19, 25, usted lo puede leer, ahí tiene la Biblia. Él les dice, yo sé que mi Redentor vive y que al final él y que al final se levantará del polvo. Miren, la confianza que él tenía en Dios era una confianza tan grande que nada lo hacía dudar de que Dios estaba con él y que al final Dios iba a hacer algo con la vida de él. Al final él sabía que Dios iba a hacer algo con la vida de él, a pesar de que lo acusaban de pecados que él no había cometido. Él jamás había pecado delante de Dios. Y entonces Job se siente tan dolido, tan angustiado. Entonces él quiere llevar su causa delante de Dios. Él quiere llevar su caso delante de Dios, ya que sus amigos no lo estaban ayudando. La palabra del Señor dice en el libro de Job, capítulo 23, versículo 10, mas él conocerá mi camino y me probará y saldré como oro, hará conmigo lo que él se ha propuesto. A pesar de todo lo que le estaba sucediendo, él sabía que Dios iba a cumplir el propósito en su vida, que Dios iba a cumplir el propósito en su vida y que él había mantenido su integridad
para con Dios. Yo sé que Él es grande, decía Job, yo sé que Él va a intervenir. Entonces, Él en todo esto, Él siempre se está defendiendo de las acusaciones que le están haciendo sus amigos. Capítulo 38 del 41, vemos otra parte y vemos a Dios ya moviéndose y respondiéndole a Job. Job había desafiado a Dios a comparecer ante una corte y el Señor le respondió a Job desde un torbellino y le dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora prepárate a contestarme y yo te preguntaré. ¿Quién puso los cimientos de la tierra? Cuando usted lee este capítulo, es hermoso, es una joya bíblica. No sé si ustedes lo han leído. ¿Quién estableció los mares, las galaxias, las estrellas en su lugar, las vastas extensiones del universo? Job rápidamente, al ver la respuesta de Dios, él es consciente de que él es un hombre, un ser mortal, un hombre terrenal, consciente de que es muy pequeño ante un Dios tan grande y ante un Dios todopoderoso. Dios le pregunta a Job y le dice, tú podrás hacer todas las cosas que yo hago, tú podrás juzgar al mundo con justicia, tú podrás domar a Leviatán, a Bemoc, les presenta Dios a estos monstruos marinos y terrestres. Le dice, tú los podrás domar. Job no tenía respuesta ante la grandeza de las palabras que Dios le estaba diciendo. Lo que él quería oír era de que Dios era un Dios poderoso. Y una vez más, Dios termina de hablar con Job. Cuando usted lee todo esto, Job se queda sin decir absolutamente nada, pero responde algo, Job 42, quiero que lo lea y usted pueda verlo allí. Él le dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me retracto de lo que yo he dicho. Miren, cómo Dios al ver, cómo Job al ver las maravillas que Dios había creado y que Él tiene dominio sobre el mundo, sobre el universo, Él reconoce que es tan pequeño delante de su presencia. Job sabía que Dios era grande, que Dios era el Dios todopoderoso y que Él no había cambiado, que Él continuaba siendo el mismo. Entonces Job se arrepiente de lo que Él le había dicho a Dios y de allí dice que Dios acepta el arrepentimiento de Job y reprendió a los amigos de Job por todo lo que ellos lo habían acusado. Amén. Porque Dios conocía, mis amados hermanos, que él era un hombre íntegro y en medio de la prueba, Job conoció el poder de Dios porque estuvo cara a cara con Dios. Entonces, ahora los amigos se acercan a Job y le dicen, intercede por nosotros ante Dios. Aquellos que lo habían acusado, aquellos que habían hablado cosas contra él, le dice, ahora intercede como un mediador, como un sacerdote delante de Dios. Dios, Dios se había dado cuenta que Job era más justo que todos aquellos que todos sus amigos, aquellos que lo reprochaban y lo inculpaban de pecado. Al final de este libro dice que Dios restaura a Job de todo lo que había perdido. Dios lo restaura y le da ahora el doble, le dio mayor riqueza, dice la Sagrada Escritura. Incluso dice que las hijas de Job fueron las mujeres más hermosas que existieron en este tiempo. Dios le dio riqueza, Dios le devolvió el triple, el doble de lo que él había perdido, porque él nunca perdió la fe y la convicción en creer en que Dios iba a hacer algo en su vida. Debemos de confiar en Dios siempre, mis amados hermanos. Debemos de someternos a la voluntad de Dios. Entienda o usted no entienda qué está sucediendo, usted tiene que someterse a la voluntad de Dios. Dios no está obligado a nosotros a darnos razones por qué nos suceden las cosas, no. Aunque nosotros no sepamos cuál es la razón por la cual Dios permite que algunas cosas nos ocurran, podemos afirmar que Dios nos acompañará. Aun si pasamos procesos duros, aun si pasamos procesos difíciles, Dios estará con nosotros en medio del proceso. Dios no nos va a dejar, Dios no nos va a abandonar. Y así como Job, nosotros algún día podremos decir, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él vive, que Él es un Dios poderoso. Y aunque pierda mi vida, siempre yo estaré confiado en ese Dios todopoderoso. Entonces, este libro es una joya de la literatura hebrea, porque
abarca la grandeza de Dios. Dios se describe como el soberano, como el hacedor del mundo, del universo, el que tiene dominio sobre las criaturas de los mares, el que alimenta a las aves. Si usted lee este libro, como yo le decía, este libro es una joya. Este libro encierra muchas cosas importantes también para el crecimiento de cada uno de nosotros. Ahora pasamos al segundo libro, libro de los Salmos. Amén. El libro de los Salmos en hebreo significa himnos o alabanzas. En el latino significa oda o canción. Y el idioma griego lo deriva del nombre salmo que usamos hoy también en el castellano. Incluso en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 19 está el apóstol Pablo diciéndole a los efesios: hablen entre ustedes con salmos, con himnos, cánticos espirituales y canten y alaben al Señor. Cuando nosotros hablamos de la autoría del libro de Salmos, se mencionan 9 autores distintos. También hay salmos, unos salmos que son anónimos. La fecha en que los salmos fue escrito fue en un periodo de 1000 años, desde Moisés hasta Esdras. Fueron escritos durante el mismo periodo en el tiempo que tomó escribir el Antiguo Testamento. El estilo de este libro es una poesía lírica. Los salmos son salmos poéticos, conformadas por 3 estructuras distintas: acróstico, quiasmílico o por estrofas. Entonces, nosotros vemos que el salmo es una poesía lírica. El propósito del libro de los salmos es mostrarnos cánticos o poemas, oraciones de una comunidad que adora a Dios y que comparte sus experiencias, sus sentimientos, sus luchas, sus esperanzas, el triunfo, el fracaso. Usted va a encontrar salmos que hablan de todo esto: gratitud, arrepentimiento, el clamor por la injusticia, calamidades que ellos mismos vivieron, los que estaban escribiendo este libro, y muchas cosas que estaban aconteciendo en su vida. Nosotros muchas veces nos podemos identificar con el libro de los Salmos, podemos expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones a través del libro de los Salmos, ¿no? Entonces aquí estamos viendo lo que yo les estaba diciendo. Entonces, el libro de los Salmos, de acuerdo a su género, quiero que vea también esto, está constituido también por alabanzas, salmos de alabanzas, de confianzas, himnos, acción de gracias, sabiduría. También hay unos salmos reales y también lamentos. Ahí está, mis amados hermanos, cómo, cuál es el género que abarca el libro de los salmos. Vemos acá, mis amados hermanos, los autores. Los autores que registra la historia bíblica: uno es Asaf, Salomón, Emán, Etán, Moisés, Ageo, Zacarías. Ahí también hay un autor anónimo, David, y también los hijos de Coré, ¿no? Entonces, nosotros vemos que el Salmo tiene diferentes autores, se le da la autoría a diferentes autores, y también, mis amados hermanos, que tiene diferentes géneros. Tienen géneros de lamento, de alabanza, hay 41 de himnos, 17 reales, 10 de sabiduría y 9, y ahí usted va viendo los autores también de estos salmos. Está David, en el género de lamentos está David, ahí le cita David el Salmo 86, ¿no? Entonces vamos a ver. El libro también está dividido por una estructura de tomo 1, 2, tomo 3, tomo 4 y tomo 5. Entonces nosotros podemos ver cómo también está dividido. Aquí está, las 5 divisiones. La primera división del libro de los Salmos es del capítulo 1 al 41. Nosotros podemos ver, la segunda división es el tomo 2, también que se lo llama, del capítulo 42 al 72. La tercera división es del capítulo 73 al 89, con 17 libros. Del tomo 4, 17 libros, del 90 al 106. Y el tomo 5, 44 libros de los salmos, del 107 al 150. Una de las curiosidades también del libro de los Salmos lo encontramos en el capítulo de Salmo 118, puede anotarlo ahí, que es el capítulo central de toda la Biblia. Antes del Salmo 118 está el Salmo 117. El Salmo 117 es el capítulo más corto de la Biblia. Pon allí, ahí póngale al lado de su Biblia o no. El Salmo 117 es el capítulo más corto de la Biblia porque solamente tiene 2 versículos. Posterior al Salmo 118 encontramos el Salmo 119,
Dice que este vuelta es el capítulo más largo que tiene la Biblia, con 176 versículos. Pero el Salmo 118:8 es considerado como el versículo central de toda la Biblia, porque dice allí, mejor es esperar en el Señor que esperar en el hombre, ¿no? Cuando Jesús cita, mis amados hermanos, en el libro de Lucas capítulo 24, en el versículo 44, usted puede anotarlo y después lo lee, dice, luego les dijo, lo que ha pasado conmigo es lo mismo que anuncié cuando aún estaba con ustedes. Me era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito acerca de mí. Primero, él cita la ley de Moisés. Segundo, los profetas. Y luego cita tercero, los salmos. Miren, entonces Jesús también lo citó conforme nosotros hemos ido estudiando, mis amados hermanos. Entonces vemos la división del libro de los salmos que ya estamos estudiando ahora. Amén. Entonces, obviamente, mis amados hermanos, si nosotros quisiéramos estudiar el libro de Salmos, que son 150 salmos, amén, en una sola enseñanza no lo vamos a poder hacer, ¿no? Porque es demasiado tiempo y estamos viendo un panorama bíblico, ¿no? Entonces vamos a echar un vistazo en el estudio que vamos a ver hoy, un vistazo solamente por los salmos más representativos y más usados por los creyentes a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, el primer libro, como yo le digo, como yo le dije a usted, ¿no? Las divisiones del libro, el primer tomo del primer libro está allí, en Salmos capítulo 1. Dice, deleítate en la palabra, bienaventurados los que obtienen el entendimiento para la vida de la palabra de Dios. Entonces dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Así inicia el Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 2 es un salmo que habla mucho acerca del Mesías, habla del reinado universal, también de el Mesías, de Cristo, ¿no? Y ahí también nosotros podemos ver que habla acerca del reinado universal. Usted puede leerlo y va a ver que allí le habla todo acerca de Cristo. El Salmos 18 es un salmo también de acción de gracia. Recuerde que estamos estudiando los salmos más relevantes. El Salmo 18 es un salmo de acción de gracia porque también habla en este salmo cuando David le dice, te amo Jehová, fortaleza mía, roca mía, usted se la sabe porque se sabe la alabanza. Entonces también encontramos allí este libro de Salmos capítulo 18 donde David enaltece a Dios dándole gracias. El Salmo capítulo 19 también es un salmo también relevante porque también habla de la maravilla, de la creación y del poder de Dios. Por eso dice, los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncian las obras de tus manos, ¿no? El Salmo capítulo 22 también es un salmo también relevante porque este salmo fue escrito 1000 años antes de que Jesús naciese y se lo conoce como el Salmo de la Crucifixión. Usted puede anotarlo allí arriba de su Biblia porque es un dato muy importante. Se lo conoce como el Salmo de la Crucifixión porque allí es donde se cita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que son las palabras que Jesús da antes, cuando está en la cruz del Calvario ya para morir, ¿no? Mire lo que dice allí, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Ahí está todo lo que él sufrió o lo que él padeció. Si usted sigue leyendo en el versículo 16, dice, horadaron mis manos y mis pies, repartieron mis vestidos entre sí. Entonces este Salmo capítulo 22 es el Salmo de qué? De la crucifixión. Luego viene el Salmo capítulo 23, el que usted, mi amado hermano, se lo sabe de memoria. Es uno de los capítulos más queridos de la literatura. Se lo utiliza para ponerlo en los negocios, para ponerlo en la frase de la entrada de su puerta. Usted puede poner un cuadro donde se registra ese Salmo capítulo 23, donde este Salmo lo compuso David cuando era un joven pastor de ovejas. Entonces dice el libro Salmo capítulo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿no? En lugares de delicados pastos para descansar, y usted ya se lo sabe, ¿no es cierto? Entonces, mire, en estos mismos campos de Belén, donde David escribió este salmo, el Salmo capítulo 23, 1000 años después de esto, vino un coro de ángeles para anunciar el nacimiento del Salvador, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué hermoso, ¿no? Cómo todo se va acoplando cuando estudiamos la palabra del Señor. Salmo capítulo 25 era una oración pidiendo la dirección y el perdón y también la restauración del Dios Todopoderoso, ¿no? Entonces vamos viendo los salmos que son
mis amados hermanos, más relevantes son los que estamos nosotros estudiando. Aquí también nosotros vemos otro salmo, el Salmo capítulo 37, donde David habla de cómo vivimos en medio de una sociedad corrupta y mala, que a pesar de todo esto, nosotros tenemos que deleitarnos en quién, en Jehová, Dios de los ejércitos, en el Salmo capítulo 37, un salmo también que tiene mucha relevancia, mis amados hermanos. Entonces, pasamos también ya a la segunda división, donde encontramos nosotros en esta segunda división el Salmo 42, que describe el deseo del salmista para adorar a Dios. Le dice, como el siervo brama hacia las corrientes de las aguas, así clamo por ti, oh Dios, el alma mía. Y es hermoso porque en este salmo también le dice, ¿por qué te abate su alma mía y te turbas dentro de mí? Y es muy hermoso también este salmo que describe el salmista David, ¿no? Entonces nosotros vemos que encontramos acá también en el segundo tomo de lo que estamos estudiando, estos salmos de alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Ahí encontramos también el Salmo 51. Este salmo fue escrito después que David pecó con Betsabé y fue exhortado por el profeta Natán. Muchos de ustedes también se lo saben, donde le dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Miren, ahí encontramos nosotros el Salmo 51, es el salmo que escribió David después de que pecó y tomó a Betsabé. Entonces ahí nosotros estamos viendo, encontramos eso en el segundo tomo y ahí también viene donde en ese mismo Salmo 51, si usted lo lee todo, en el versículo 10, 11 le dice, crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva tu espíritu dentro de mí. El tercer tomo, no lo registré, se me borró, pero quiero que usted lo anote porque ese no está registrado. Aquí mire que ya pasamos al cuarto, pero quiero darle el tercero porque se me borró de la diapositiva. Entonces, el tercer tomo va anote, del Salmo 73 al 89. Viene el tercer tomo del libro de los Salmos, donde habla del tema de la prosperidad. El Salmo 73 habla de la prosperidad de los malvados y también del fin que ellos tendrán. El fin que ellos tendrán. Ahí habla, da referencia también a otro salmo que incluye también en el tercer tomo, que es el Salmo 86, donde hace una oración pidiendo misericordia a Dios. Vaya notando porque ese no está allí, se me pasó por alto. Entonces vemos ahora ya el cuarto tomo y encontramos en el cuarto tomo, que es del Salmo 90 al 106, un salmo que tiene mucha relevancia también es el Salmo 91, ¿no? Cuando este también se lo sabe, dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este salmo es muy hermoso, muy maravilloso también, llena nuestro corazón cuando lo recitamos también a través de la oración. Vemos otro salmo que también destaca en el tomo 4, que es el Salmo 100, donde dicen el salmista insta al pueblo a alabar a Dios por su amor y por su fidelidad, a que deben de servirle, a que deben de bendecir. Vamos también a ver el quinto libro, el tomo 5, ¿no? Vemos nosotros desde el Salmo 107 al 150. Encontramos el Salmo 113 al 118, son llamados los salmos de Alel. Eran alabanzas que se cantaban las familias durante las fiestas y estaban dirigidos en contra de la idolatría y también la adoración a imágenes, ¿no? Entonces ahí nosotros también podemos ver en esta serie del quinto libro, como nosotros lo estamos viendo, ¿no? Que se divide el libro de los Salmos, donde también hace referencia a con qué limpiará el joven su camino y con qué guardará su palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera también a mi camino, ¿no? Entonces nosotros vemos allí en el quinto libro también vemos un salmo que destaca mucho y es el Salmo 120, el Salmo 121 y el Salmo 126. El Salmo 121, uno que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene ¿de quién? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra, ¿no? Entonces nosotros podemos ver, mis amados hermanos,
todo lo que abarca el libro de los Salmos. Hace referencia a una obra literaria muy hermosa. Amén. Los salmos son maravillosas canciones de acción de gracia. Debemos de animar a usarlos. Hay gente que dice, pero pastora, yo no sé orar, pastora, yo no tengo el don de la oración. Tú puedes orar. Si tú lees el libro de Salmo, vas a tener mucho conocimiento para poder orar. Muchas veces leemos los salmos simplemente, decimos no tienen relevancia, pero los salmos nos pueden hacer buenas personas de oración. Debemos también, los salmos sirven para adorar a Dios a través de la alabanza personal, cuando nos postramos de rodillas, debemos de cuando oremos con salmos, ¿no? Los salmos nos mueven a participar en la alabanza, en la adoración. Los salmos es una joya muy preciosa para el creyente porque te enseñan muchas cosas. Yo oro mucho también con los salmos y cuando adoro a Dios a través de la adoración, yo lo adoro con salmos. Yo recuerdo que cuando recién me convertí al Señor, yo comencé a leer el libro de los salmos y a memorizar. Parece que fuera difícil, pero no, hay muchos salmos que tú puedes ir memorizando. Yo los repetía y comencé a memorizarlos y el Señor comenzó a tratar conmigo en el área de la oración y de la intersección. Por eso yo puedo decir que tengo gran libertad para orar, porque el Espíritu Santo me capacitó a través de la palabra de Dios y a través también mucho de los salmos. Porque me encanta adorar a Dios con los salmos. Cuando los leamos, leámoslos en voz alta. Usémoslo como alabanza, como una plataforma de lanzamiento para nuestras propias oraciones, como yo le digo. Existen libros de devocionales. Usted puede a través de los salmos escribir un libro de devocionales. Usted puede escribir a través de salmos, puede inspirar a otras personas, mis amados hermanos. Todo lo que tenemos que hacer es tomar y leer. A veces decimos, es que el libro de salmos son 150, pero esto, mis amados hermanos, encierra algo maravilloso, un tesoro, como yo le digo, en la Sagrada Escritura. Lo hace a usted también, al leer estos libros y al conocer más de esto, un verdadero adorador. Lo hace ser un hombre de adoración genuina. Entonces, nosotros, mis amados hermanos, tenemos que también hacer mucho énfasis al libro de los Salmos. En el libro de los Salmos también hay salmos donde registran cuando el pueblo de Israel estaba cautivo y dice que ellos también en las orillas del río, ellos llevaban sus arpas y los enemigos le decían, toquennos las alabanzas que ustedes cantaban allá en el templo. Y era de continuo dolor para ellos, era de mucha humillación. Unos colgaron sus arpas, otros adoraban y eran humillados por sus enemigos muchas veces también. Acuérdense ellos, hay un salmo que dice, cuando el Señor hiciere volver de la cautividad, seremos como los que ríen, nuestra boca se llenará de gozo, de alabanza, si se lo saben, allá está una alabanza, ¿no? Ellos también lo escribieron, salmos que fueron escritos también mientras ellos estaban también en el exilio, en la cautividad. Entonces nosotros podemos, mis amados hermanos, también inspirarnos a través del libro de los Salmos. Ahora entramos al libro de Proverbios. Vamos a ver, recuerden, los libros de sabiduría. El libro de Proverbios, que en hebreo significa mashal y significa similar a ser como comparado con. En la versión latina significa paro y miai, que significa refrán o máxima. Y en castellano significa proverbios. Proverbios que significa un dicho sabio. Los proverbios nos instruyen a nosotros, mis amados hermanos, en los principios de la sabiduría y nos da directrices morales para vivir mejor. Nos exhorta a mis amados hermanos a practicar las cosas de una mejor manera y afrontar también los problemas de la vida que nosotros muchas veces también atravesamos. En cuanto a la autoría, amén, la mayoría de los proverbios fue escrito por el rey Salomón, pero se mencionan dos autores también, que es Agur y Lemuel. Dice que la fecha de los proverbios se escribieron entre el 1950 y el 700 antes de Cristo, cubriendo un periodo de 250 años. La palabra proverbios viene de dos palabras latinas, pro, que en lugar de, y verba, palabra. Un proverbio es una frase que se da en un lugar de muchas palabras y resume un principio sabio o un refrán. El libro de los proverbios resume
para no hacer tan larga la palabra, sino que resume simplemente un principio sabio o un refrán, ¿no? Entonces, podemos ver el propósito del libro de los Proverbios es darnos a conocer sabiduría, doctrina, razones prudentes, justicia, juicio y equidad. El libro de los Proverbios está diseñado de una manera práctica para que podamos entender de qué se trata la vida. Y el tema principal es, cuando usted lee el libro de Proverbios capítulo 1, versículo 1, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y los insensatos desprecian la sabiduría y las enseñanzas. Este libro de los Proverbios nos da principios primero éticos, morales, sociales, intelectuales y no promesas. Nos dan principios para que nosotros podamos llevar, mis amados hermanos, una vida agradable delante de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor que ya venimos estudiando, ¿quién fue el hombre que le pidió sabiduría a Dios? Fue Salomón. Dice que una noche Dios se le apareció a Salomón en sueños y le dijo, pídeme lo que quieras. Salomón le dijo, te pido un corazón con mucho entendimiento. Quiero tener mucha sabiduría para gobernar a tu pueblo y para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces el Señor le dice, yo voy a darte un corazón sabio y sensible, como nadie lo ha tenido antes de ti ni después de ti. Además, también voy a darte las cosas que tú no me pediste, que son famas y que son riquezas, ¿no? Entonces, el libro de los Proverbios nos refleja mucho y nos habla de la sabiduría que Salomón tenía. Amén. Nos refleja mucho de la sabiduría también que Salomón tenía. En el libro de Primera de Reyes, puede anotar ese versículo, capítulo 4, versículo 32, nos dice que el rey Salomón escribió más de 3.000 proverbios y 1.000 cánticos. Y tratan de una gama de temas, desde hasta corregir a un niño hasta gobernar un reino. El libro de Proverbios nos habla acerca del problema del alcohol, los préstamos, la delincuencia juvenil, la pereza y también nos da muchos temas muy importantes que nosotros podemos encontrar. Entonces, la división del libro de los Proverbios se divide también, mis amados hermanos, del capítulo 1 al 9, usted encuentra el valor de la sabiduría. Del capítulo 10 al 22, usted encuentra los proverbios de Salomón. Del capítulo 22 al 24, las palabras sabias. Del capítulo 25 al 29, los proverbios de Salomón. Y el 30 y el 31 son los proverbios de Agur y de Lame. Entonces, mire, si nosotros miramos alrededor de este mundo, amén, vemos nosotros, mis amados hermanos, muchas veces todo alrededor de nuestro mundo, vemos la pobreza, vemos cómo hay mucho dolor. Nosotros entendemos que a la humanidad le hace falta mucho la sabiduría de Dios, que hace falta mucho la sabiduría de Dios. Nosotros somos un pueblo con necesidad de sabiduría y la sabiduría nos la proporciona la Biblia. Usted no está aquí perdiendo el tiempo estudiando en este seminario porque no tiene que hacer. Usted se está llenando del conocimiento de Dios que le va a ser útil para vivir en medio de esta sociedad y para también ser un buen padre, un buen pastor, un buen predicador. Esto le va a ayudar para ser un buen líder. Entonces, nosotros podemos ver que la sabiduría es el carácter de Dios en acción y la santidad es un movimiento. Amén. Cuando actuamos, nosotros cuando queremos hacer algo, cuando queremos movernos en algo, tenemos que pedirle sabiduría a Dios. Amén. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Amén. De decirle, Señor, llénanos de sabiduría. Entonces, el libro de Proverbios enseña mucha sabiduría, instruye al lector para que tenga un carácter integral, mis amados hermanos. Entonces, sigamos viendo el libro de Proverbios. Dice allí al principio, dice, Proverbios es para entender la sabiduría, dice, y conocer las razones a los prudentes. Mire, allí nosotros vemos que los siguientes versículos están dirigidos a un hijo y a un padre que quieren lo mejor para su hijo. Y Dios quiere lo mejor para nosotros también, mis amados hermanos. Dios preferiría que aprendamos más las lecciones de la vida de manera fácil en vez de la manera difícil, ¿no es cierto? Pero con demasiada frecuencia nosotros elegimos el camino más fácil y más adelante nosotros vamos a que a fracasar, porque muchas veces nosotros queremos decidir sin llenarnos de la sabiduría de Dios, sin pedirle la dirección muchas veces a Dios. Y el libro de los Proverbios da mucha personificación de la sabiduría, como le da una personificación de una mujer que a menudo está allí, llamándonos,
a cada uno de nosotros, porque Proverbio la llama la señora sabiduría. Aquí la sabiduría, cuando usted lee el libro de Proverbios, dice que la sabiduría clama, pero alguien la puede escuchar. Ella los invita a venir, pero no todos lo hacen, dice. Algunos escogen vivir al margen de la sabiduría, viviendo como necios, viviendo, mis amados hermanos, como insensatos. La sabiduría proviene de Dios, lo dice Salomón en el libro de los Proverbios. Y cuando tememos a Dios, cuando tememos al Señor, esa es la mejor sabiduría que podemos nosotros tener. Amén. En la vida vamos a cometer errores, amén. Pero una persona sabia es aquella que acepta que se equivocó y, mis amados hermanos, se vuelve a Dios y aprende de los errores y ya no vuelve a hacer lo mismo siendo un insensato. Por eso dice el libro de Proverbios, señálelo allí, capítulo 3 del 5 al 6. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tu vereda. Qué hermoso proverbio también que nos enseña Salomón, amén, hablando acerca del valor de la sabiduría. También en Proverbios encontramos a los padres, cómo deben de disciplinar a sus hijos, amén, cómo deben de disciplinarlos, amén, si los aman, dice el proverbista, tienen que disciplinarlo, amén. Cuando Dios así mismo nos disciplina a nosotros, nosotros tenemos que darle gracias a Él, porque gracias a que Dios está pendiente de nosotros, nosotros podemos mantenernos firmes y seguros y fuera del pecado. Cuando Dios nos corrige, nos dice, no lo hagas, somos insensatos nosotros muchas veces, como el pueblo de Israel fue, es duro de corazón, queremos meter la cabeza y Dios nos está hablando de una u otra manera, no lo hagas, no lo hagas, pero viene la insensatez porque no tenemos la sabiduría de Dios y tomamos decisiones incorrectas que más adelante, mis amados hermanos, nos van a pasar muchas facturas en nuestras vidas. Amén. En el capítulo 3 también habla acerca del valor de la sabiduría. Si usted ve el capítulo 3, dice, no te niegues en hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Allí también nosotros podemos ver en el capítulo 5, también nos enseña que la mujer inmoral es presentada y se demuestra como una mujer tentadora. Y ahí habla del hombre sabio, que el hombre sabio no cae en las garras de esta mujer, que no cae en las garras de esta mujer, que no destruye su casa, que no destruye su matrimonio. Amén. Porque siempre el enemigo nos va a presentar tentaciones, pero si nosotros vivimos bajo la sabiduría y el temor de Dios, no vamos a ceder ante estas tentaciones que más adelante van a causar ruina para nuestra vida, para nuestro hogar. Amén. En el capítulo 6 nos habla de que debemos de evitar la pereza, las deudas, el adulterio, que mejor es trabajar duro para no terminar endeudado. Mire, también nos da muchas directrices para tener una vida en paz, para tener una vida tranquila, ¿no? Entonces, ahí nosotros vemos también referente a lo que le estaba diciendo, dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma y el que tal lo hace, heridas y vergüenzas hallará y su afrenta nunca será borrada. Es muy poderoso este mensaje y este versículo que nos habla la Sagrada Escritura en el libro de Proverbios. Quizás también Salomón, mis amados hermanos, identificándose él mismo, porque él tuvo ¿cuántas? 1000 mujeres. Y quizás él lo escribió por eso, él se dio cuenta, porque ya al final murió viejo, murió en desobediencia. Amén. Y su afrenta no fue quitada. Entonces, él mismo está dando un proverbio referente a su vida, mis amados hermanos. Que no tratemos de que nosotros pensamos que podemos tapar el pecado. No nos engañemos así, que podemos jugar con el pecado y ya, bueno, voy a jugar con el pecado un ratito y luego no va a pasar nada, sino que vamos a recibir consecuencias devastadoras, porque toda acción va a tener una reacción, sea positiva o sea negativa. Entonces, sigamos viendo, mis amados hermanos, lo que es el libro de Proverbios. En el capítulo 8 también, mis amados hermanos, el capítulo 9 nos declara de la sabiduría, es mejor que la plata, es mejor que el oro y que no se puede comprar con nadie. Y ahí vuelve a decirlo en el 9:10, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El insensato se dejará llevar por su insensatez y la gente lo va a arrastrar al infierno. Y a continuación aquí, lo que le estoy presentando en la diapositiva, encontramos los siguientes 500 proverbios escritos por Salomón.
El amor cubrirá todas las faltas. A los justos les será dado lo que deseen. El justo permanecerá para siempre. El camino del Señor es perfecto. El justo no será removido jamás y el justo será librado de la tribulación. Entonces, ahí estamos viendo, mis amados hermanos, del capítulo 10 al 22 encontramos estos 500 proverbios de Salomón. También donde nos están llenos de exhortación a vivir una vida honrada, a vivir una vida de estabilidad, que los justos tienen la bendición de Dios y los malos nunca van a encontrar la paz, que los sabios valoran la disciplina. Cuando alguien te dice no, aprendes a oír, valoran la disciplina, pero los insensatos desechan la disciplina. Que los sabios incluso saben cómo hablar, controlan lo que va a salir de su boca. Y en el capítulo 13, 3 dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre los labios tendrá calamidad. Entonces ahí nosotros podemos ver, mis amados hermanos, muchos de los proverbios que son ricos para también alimentar nuestra vida espiritual. E incluso el libro de Proverbios nos enseña a cómo nosotros debemos de corregir a nuestros hijos. El Proverbios 13:24 dice que el que detiene el castigo de su hijo, ¿qué dice? Lo aborrece, dice la Sagrada Escritura. Más el que lo corrige, lo ama. Dice que la necedad, el muchacho siempre va a estar ligado a la necedad, dice, más la vara de la corrección lo va a alejar de la necedad. Hay caminos que al hombre le parece derecho, dice Proverbios 14:12, pero su fin es camino de muerte. Entonces, Proverbios nos da una directriz de cómo nosotros debemos de caminar y guiarnos en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra familia. Amén. Proverbios es un libro muy hermoso. Si usted tiene hijos pequeños que están aprendiendo a leer, usted el primer libro que debe enseñarles a leer, hágale leer Proverbios. Si están resabiados, si se están revelando, hágale leer Proverbios. Proverbios enriquece mucho a los jóvenes también. Hágale que los lee. Entonces Salomón nos da distintos proverbios y varios temas, mis amados hermanos. Nos dice que el corazón alegre hermosea el rostro en Proverbios 15:13. Dice que mejor es la comida de legumbres que donde hay un buen banquete, pero hay odio. Ese está en Proverbios 15:17. Y también nosotros podemos ver muchos proverbios, mis amados hermanos, que nos alimentan nuestro espíritu. Ahí también vemos estas palabras sabias. Miren, aquí hay unas palabras sabias en el libro de Proverbios del 22 al 24. Quiero que tome mucha atención a esto. Estas palabras que se escriben del 22 al 24 se desconoce el autor de esta sección. Ahí dice en el 22:17, inclina tu oído y escucha las palabras de los sabios y aplícala en tu corazón a mi sabiduría. Del 22 al 24, estas palabras son conocidas, puede subrayar, del 22 al 24, son reconocidas como palabras sabias. Esto aquí se desconoce quién las escribió, no tienen autoría, mis amados hermanos. Ya, y puede encontrar estas palabras sabias que están también en el libro de Proverbios, capítulo 22 al capítulo 24. ¿Ya? Entonces ahí usted vaya también anotando, ¿no? Ahí también vemos en el capítulo 24:16 dice, porque tal vez caiga el justo 7 veces, pero otras tantas volverá a levantarse. En cambio, los impíos van a caer totalmente en desgracia. Unas palabras sabias y muy hermosas en el 24:26 dice, pesados serán los labios del que responde palabras rectas. Y ahí termina, en el 24 termina el fin, mis amados hermanos, de las palabras sabias. Ahí vemos el Proverbio capítulo 25 al 29. También vemos allí los proverbios de Salomón. Esta es la segunda sección de los proverbios del rey Salomón. Nos habla de lidiar en un gobierno con conflictos, con los necios, con el chisme, y nos habla de la humildad, de la actitud del recto frente al perverso. Ahí nos habla, estos proverbios nos hablan, mis amados hermanos, cómo debemos guiarnos frente a estas situaciones que muchas veces pasamos, mis amados hermanos. Por ejemplo, dice allí, lidiar con los conflictos. Si usted lee el libro de Proverbios 27, del versículo 15 al 16, dice, como gotera continua en tiempo de lluvia es la mujer que siempre discute. Mire, ahí vemos nosotros, estos proverbios nos ayudan a nosotros a lidiar con muchos de estos problemas.
lo compara como una gotera, 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 y usted sabe que si una gotera cae y cae y cae en la piedra, terminará haciéndole hueco, ¿no? Entonces, por eso el proverbista nos enseña aquí también cómo debe ser nuestra actitud frente a todo lo que se nos presenta, ¿ya? En el 29:4 dice, el miedo de los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor siempre va a ser, ¿qué? Exaltado. Entonces vemos allí estos proverbios del 25 al 29 que nos ayudan a lidiar con todos estos conflictos de la vida, podríamos decir así, cotidiana. Vemos acá el proverbio ya terminando, capítulo 30 al 31, los proverbios de Agur y de Lemuel, ¿no? De Agur y de Lemuel no se conoce más de lo que se dice en los proverbios, como un apéndice del libro de los proverbios. O sea, ellos escriben solamente algo pequeño. Ahí vemos también una de las palabras que estos hombres escriben, está en Proverbios 38, donde habla, no me des pobreza ni riqueza, dame solo el pan que es necesario, no sea que una vez satisfecho te niegue y diga, ¿dónde estás tú, oh Dios? ¿No? Entonces nosotros vemos allí, mis amados hermanos, que estos capítulos del 30 al 31, como un apéndice, es algo pequeño, lo escriben estos dos hombres, que son Agur y Lemuel. En el capítulo 30 al 31, nosotros también vemos que habla el elogio de la mujer virtuosa. Amén. Ahí habla acerca de toda la mujer virtuosa. ¿Cómo es la mujer virtuosa? Amén. Se trata de, y la mujer virtuosa puede ser un ejemplo de cada uno de nosotros, los creyentes. ¿Cómo somos siendo la esposa de Cristo? ¿Cómo nos guiamos en medio de esta sociedad, en medio del tiempo en que nosotros estamos viviendo, ¿no? Entonces, ahí vemos nosotros también, mis amados hermanos, los elogios a la mujer virtuosa. Vemos también estos proverbios nos enseñan una sabiduría hermosa que transforma. Por eso yo digo, si usted tiene niños, adolescentes, hágalo leer. La mujer sabia, la mujer virtuosa, el cristiano sabio, el cristiano virtuoso es embellecido por el Señor Jesús. ¿Cómo debemos de nosotros responder a la sabiduría que nos está llamando? Amén. Que nos está ofreciendo. ¿Cómo debes de responder tú a la sabiduría? Hermano, pídale sabiduría a Dios todos los días de su vida. Debemos caminar de acuerdo a la sabiduría que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. La Biblia dice, si alguien está a falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual le va a dar abundantemente y no le va a reprochar, no le va a decir no, sin reproche. Confiemos en que si le pedimos a Dios la sabiduría, la vamos a recibir, porque la sabiduría es lo principal para poder encaminarnos en medio de esta tierra y vivir una vida agradable delante de Dios. El temer a Dios no es tenerle miedo, el temer a Dios es tenerle respeto, es honrarlo en cualquier situación que se nos presente en nuestra vida, mantener nuestra integridad, como lo vimos que lo hizo también Job. Entonces nosotros queremos sabiduría. ¿Cuántos quieren sabiduría? Y hacen nomás la manito, pueden poner una manito. Yo, pastora, yo, pídasela a Dios, que Dios está dispuesto a darle de esa sabiduría. Amén. Mira, ahí está el versículo. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Ahí puede comentar, yo quiero sabiduría y puede dejar su comentario allí en medio de la clase. Amén. Pídasela a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche, para saber cómo vamos a hablar, cuál es el tiempo que debemos de hablar, a qué prestamos oído, cómo nosotros vamos a encaminarnos en esta tierra. Bien, vamos a ver también el libro de Eclesiastés rápidamente. Eclesiastés dice que significa el predicador. En la versión latina significa el que se junta en la asamblea. Y en el castellano es eclesiastés, que es el que convoca a la congregación posiblemente para enseñar o predicarles, ¿no? Entonces, eclesiastés convoca a la iglesia para predicarle o para enseñarle, para instruirla, podríamos decir así, ¿no? Entonces, nosotros vemos allí, el autor del libro de Eclesiastés es Salomón, el predicador, el hijo del rey David. ¿Ya? La fecha que se escribió Eclesiastés fue entre los años 950 y 930 antes de Cristo, cubriendo un periodo de 20 años. El predicador se prepara para declarar al pueblo cuáles son las lecciones que ha aprendido durante su vida larga y en todo lo que ha probado placeres. Entonces ahí nosotros vemos y encontramos que nada de lo que él tuvo satisfació su alma. Él dice, todo es vanidad. Él dice, todo es vanidad.
Amén. Lo tenía todo. Usted estudió la vida de Salomón. Lo tenía, tenía riqueza, tenía fama, tenía tantas cosas, pero al final de todo el resumen que todo esto era vanidad. No he escuchado a alguien a veces, muchas veces dice, yo tengo dinero, pero me falta poder. Yo tengo esto, tengo riqueza, pero me falta esto. Amén. Entonces así es como Salomón se describe en el libro de Eclesiastés, como un hombre que le faltan muchas cosas. Amén. Nos cuenta el verdadero significado de la vida. Eclesiastés es un libro que nos cuenta cuál es el verdadero significado de la vida. Amén. Como yo le dije, no hubo nada que le falte a Salomón. La Biblia nos cuenta, mis amados hermanos, que no hubo nada, pero al final él perdió su rumbo, las mujeres lo apartaron, perdió la sabiduría, un poco de sabiduría y de cordura, y las mujeres lo apartaron. Entonces él escribe el libro de Eclesiastés. Este libro de Eclesiastés ya lo escribe ya cuando él ya está viejo, cuando él se da cuenta que no hubo nada que lo llenó, no hubo nada. Él dice, nada me llenó. El fin del discurso es que yo tengo que temer a Dios, amén. Yo tengo que temer a Dios, puede que tenga todo, pero en sí todo es vanidad. Lo que hay debajo del sol, todo es vanidad. Al final de este libro de Eclesiastés, él termina arrepentido. Vivió tantas cosas, pero no hubo nada que lo haya llenado a él. Amén. Como cristianos nosotros debemos de entender que el principal eje de nuestra vida es Cristo, para que todo tenga sentido y para que todo tenga valor. Vemos las cuatro divisiones. Capítulo 1, la introducción, la observación, la instrucción y vemos la conclusión. Entonces, sigamos avanzando, mis amados hermanos. El predicador nos presenta, comienza presentando, afirmando en su tesis, vanidad de vanidad es todo esto, ¿no? El autor no es una persona alegre, más bien parece un pesimista, porque habla de la vida con mucho pesimismo. Dicho esto, hay muchas verdades en las declaraciones. Además, la vida es corta y luego morimos. Él dice, en fin, tenga lo que yo haya tenido, algún día me voy a morir. Entonces él dice, igual, algún día yo me voy a morir y todo esto es vano. ¿Amén? Entonces, piensa en esto, amén, en todas las cosas que muchas veces a veces nosotros nos parecen importantes y le damos más prioridad a otras cosas que a Dios. Y al final y al cabo lo que va a valer es nuestro servicio, porque un día nos vamos a presentar delante de Dios y lo que hemos hecho se quedará aquí en la tierra. En 100 años, ¿quién va a disfrutar su casa? Yo le decía el otro día a los hermanos, ¿quién va a disfrutar su moto o lo que usted tanto se mató y se mató trabajando? ¿Quién estará en su casa? ¿Quién disfrutará lo que usted se compró? Entonces, pero cuando lo gratificante de nosotros es que cuando nos presentemos delante de Dios, podamos estar cara a cara delante de Él y podamos recibir de Él lo eterno, lo duradero. Eso es lo que nosotros necesitamos. A menudo solamente queremos nosotros enfocar nuestra vida en cosas que nos dan satisfacción momentánea, pero nuestra satisfacción tiene que estar, mis amados hermanos, en Cristo Jesús. Siempre tiene que estar. Entonces, en la búsqueda del placer, él comienza a sentirse primero, Salomón, que estaba todo bien, pero después, mis amados hermanos, ya cuando ya pasa el tiempo, él se da cuenta que ya no eran las cosas iguales. Amén, ya no eran las cosas iguales. Entonces, él dice, a pesar de lo que tenga, nada de esto me garantiza la vida eterna. Entonces, en el capítulo 3 dice, hay tiempo para todo. Salomón reconoce que la vida tiene un ritmo y que Dios es soberano y hay un momento en que todo se hace. Y él habla allí en el libro de Eclesiastés, habla, yo sé bien que para los mortales no hay nada mejor que gozar la vida. Amén. Y de todo lo bueno que esto ofrece. Sé también que es un don de Dios que todo hombre coma, bebe y disfrute de todo lo bueno. Pero al final él termina diciendo y vuelve a decir, mis amados hermanos, todo esto es vanidad. Da una lista, él da una lista allí de cosas sorprendentes, que él gozó de mucha fama, de mucha riqueza, pero lo mejor que él pudo haber hecho, dice, ya viéndose viejo, dice, lo mejor que pude haber hecho es obedecer al Dios de los cielos. Amén. Al final él dice, todos los placeres que yo tuve, nada de esto trajo satisfacción para mi vida. Al contrario, él se sentía vacío. Sigamos entonces viendo, mis amados hermanos, allí. Ahí vemos en el capítulo 19 del versículo 9 al 12, dice, no es sino hasta que Salomón empieza a confiar en Dios que las cosas comienzan a tener sentido. Miren, ahí él habla a los jóvenes, les dice que lo mejor de un joven es darle
la juventud a Dios. Está dando instrucciones. Este es un libro que está dando instrucciones de cómo nosotros podemos, mis amados hermanos, guiarnos, y ahí está, dándole instrucciones a los jóvenes. Amén. Debemos de usar bien nuestro tiempo ahora que podemos, nuestro tiempo, nuestra vida, debemos entregarla totalmente a nuestro Creador, sabiendo que un día, dijo Salomón, nos vamos a enfermar y nos vamos a morir. Como yo le dije, nos vamos a encontrar cara a cara con el Señor. Dios es nuestra plenitud. Él será nuestra plenitud, ¿no? Entonces, más, si nosotros vemos este libro, Salomón quiere enseñarnos algo, el predicador quiere enseñarnos algo, y es que el mejor tiempo, la mejor satisfacción que el hombre puede tener es vivir bajo la dirección de Dios y haciendo su perfecta voluntad, temiéndole a Él. Porque mire lo que dice en el capítulo 2. Vamos a ver en el capítulo 2. A ver, por acá, déjeme ver por acá. ¿Qué pasó? Ay, perdón, me adelanté un ratito. Capítulo 12, versículo 9. No me di cuenta, moví por allí mal la pantallita. Ya vamos a ver, déjenme ver. Perdón, ahí está, ahí ya está. El capítulo 12 en el versículo 9. Dice, la conclusión final de todo el discurso y el propósito de este libro está allí. ¿Cuál es lo que dice en el capítulo 12, en el versículo 9? Todo este discurso termina en lo siguiente: teme a Dios y cumple sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. En el 12:14 dice, por lo demás Dios habrá de juzgar toda la obra, buena o mala, junto con toda acción cubierta. Mire, entonces nosotros podemos ver cómo él se refiere, cómo termina el libro de Eclesiastés, vemos cómo termina la vida de este hombre llamado Salomón. Entonces pasamos al libro de Cantares. Cantares significa shir o asirin, que significa canto sobre canto. Este libro sí quiero verlo con ustedes detalladamente porque es muy hermoso también cuando nosotros entendemos este libro. La versión latina es aisma o asmatón, que significa la canción por excelencia. Y en el castellano es cantar de los cantares. Amén. Este libro encierra unos hermosos cánticos que existieron, ¿no? Unos hermosos cánticos, mis amados hermanos, que existieron en este tiempo. Entonces, sigamos viendo, mis amados hermanos, acá. El autor del libro de los Cantares es descrito por Salomón. Salomón también escribe el libro de los Cantares. La fecha fue entre el 971 al 965 antes de Cristo. Mire, el libro de Eclesiastés se escribe al final de su reinado, viejo, cansado, las mujeres no lo satisfacieron. Y el libro de Cantares se escribe al principio, cuando él estaba en todo su apogeo, donde tenía sus 1000 mujeres y enamoraba a una y enamoraba a otra, ¿no? Entonces vemos, en ninguna otra escritura se explica la pasión del amor con más fuerza, como usted lo lee en el libro de Cantares, porque es un ejemplo de poesía lírica hebrea. Amén. El libro habla acerca de elogia a una historia pastoril, una composición poética que celebra la vida campestre y adopta formas de diálogo, o sea, ahí viene un diálogo, ¿no? En pocas palabras, el estilo que se escribió este libro en este tiempo era diferente al estilo actual que nosotros conocemos, nuestro lenguaje actual. Por eso hace unas comparaciones que para usted quizás es de mal gusto, ¿no? Porque compara el cuello de una mujer como una torre y los dientes al rebaño de las ovejas. Y nos parecen comparaciones toscas cuando leemos este libro, pero más para ellos designaba primor y gentileza y también gracia, ¿no? Entonces existen 4 maneras de interpretar Cantares. La interpretación alegórica no da valor al autor, dice literalmente, sino que esta interpretación habla de un significado histórico y gramatical. Nosotros podemos ver, mis amados hermanos, que el libro de Cantares trae mucha personificación de aquel tiempo. Hay también una interpretación dramática también, donde también nosotros podemos ver drama también. Es como una novela romántica, una novela poética, ¿no? Nos presenta a los actores, las escenas, amén, nos presenta muchas cosas allí. Entonces, vamos, vamos a ver, mire lo que dice allí. El hebreo es una lengua de pocas palabras y el estilo de hablar en aquel tiempo, por eso le digo, era diferente al actual. Por eso es que se hacen estas comparaciones. Entonces vemos,
Cantares se divide en 5 divisiones. Primero, quiero que vea bien, el amor inicial, el amor vacilante, que es el cortejo, el amor creciente ceremonial y el amor transformador, que es la convivencia, y el amor maduro. Entonces, ahí nosotros vemos en cuántas divisiones tiene. Salomón se presenta como el amado, el amante, el novio, el rey y el esposo, que es un tipo de Jesucristo. La Sulamita se presenta como la amada, la amante, la novia, la esposa, que es la amiga, la hermana mía y es el tipo de la iglesia. Y las doncellas de Jerusalén son las amigas de la novia, se refieren tanto a Israel, viendo la relación entre Jesús y la iglesia, acompañantes cristianas. Entonces vamos a ver nosotros el amor inicial o el cálculo. Ya vamos a terminar, mis amados hermanos. Es hermoso esto. Mire lo que dice Cantares 1:12. Ah, si me dieras uno de tus besos, son tus caricias más deliciosas que el vino. Sabemos que no se trata de Sabemos que se trata de la relación, perdón, de dos enamorados y el texto da poca información sobre ello. No sabemos cuál es su edad ni la historia de su amor, ¿no? Pero al leer tendremos que ser buenos detectives para ir viendo, este libro nos va a dar pistas para que podamos conocer más acerca de los protagonistas. La pareja de los Cantares es una pareja que nos representa, mis amados hermanos, a todos. Habla que la Sulamita está enamorada e inicia el romance con un deseo de su amado. Mire lo que ella dice, la Sulamita dice, ay, si me dieras uno de tus besos, ahí lo que estamos leyendo, o sea, la Sulamita le dice, si tú me besaras. El beso es un símbolo universal de ternura, de afecto, y ella anhelaba una relación más íntima y personal con su amado. Antes de que existiera la intimidad, tiene que haber primero en una relación amistad. No podemos involucrarnos tan rápido en una relación de enamorados y querer rápidamente casarnos, no, sino que debemos de vivir un proceso en el amor, como esta mujer lo iba a vivir, como nos lo declara el libro de Cantares. ¿Ve? Entonces, ella le dice, mejor es el vino, el vino, le dice, mejor es el vino, que le dice allí, más son tus caricias, más deliciosas, perdón, que el vino. ¿Amén? Le dice el remedio, acuérdense que el vino era usado como un remedio que tomaban también muchos de los hebreos para su estómago, para curarse. Entonces ella le dice que sus besos es el mejor remedio que ella necesita. Los besos son el remedio que ella está necesitando. Y vemos aquí en el libro de Cantares un deseo fuerte de esta pareja que está tan enamorada, el anhelo de estar juntos. La ausencia de su amado en ella produce un gran vacío. Vamos a seguir viendo allí. Yo quiero que usted vea el libro de Cantares 1:6 dice, no se fijen en mi piel, ahí no está en la diapositiva, yo le estoy diciendo que lo lea en su Biblia. Cantares 1:6 le dice, no se fijen en mi piel morena, es que el sol se posó en mí su mirada, porque allí refleja que la Sulamita era una campesina que trabajaba el sol y ella se siente indigna de que su amado sea noble, ¿no? Y Salomón la elogia a ella y le da una comparación de que la extraña. Amén. Y mire lo que dice allí en el libro de Cantares 1:9, dice, a yegua de carros de Faraón te he comparado, oh amiga mía. Mira, ahí le está dando Salomón, le hace una comparación a su amada, a la Sulamita, a la morena. Y cuando usted dice, ¿cómo la comparó a yegua, no? Es algo duro que le digan como a yegua de carro de Faraón, imagínense. Pero en este tiempo, acuérdense, el lenguaje actual es diferente. En este tiempo, en el lenguaje que ellos estaban, en el lenguaje hebreo, como ellos exaltaban a la persona, en este tiempo puede ser comparado a un caballo, quizás nosotros como un insulto, ¿no? Hoy sería como, pero para ellos era como compararla con un Ferrari, con el carro más caro, con algo exquisito. Por eso dice, yegua de Faraón, te he comparado. O sea, en nuestro lenguaje la está comparando como un Ferrari. ¿Cuánto vale un Ferrari? Carísimo, mi amado hermano. Solo los ricos se pueden dar el lujo de tener. Le está diciendo que para sus ojos era algo bello, algo hermoso. Entonces, ella le dice en el 1:13, mi amado es para mí como el saquito de mirra entre mis pechos. ¿Por qué le dice eso, mi amado? Porque existía la costumbre judía entre las mujeres de seleccionar las mejores hojas de mirra, las metían sobre un sobrecito de tela y las ataban a su cuello. Y estas descansaban sobre su pecho todo el tiempo.
Entonces Salomón era para ella como le está diciendo, tú eres como la dulce fragancia, tú eres esa dulce fragancia que yo tengo. Mira lo que dice allí, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue su amor. Le está diciendo que la trajo a comer a su casa, pero para ella, para esta campesina, más su amado extendió sobre ella la bandera protectora de su amor. Y esta también es la voluntad de Dios para nosotros, que disfrutemos de una vida abundante que Él quiere darnos en su presencia. Amén. Cuando la bandera de su amor gobierne en nuestros corazones, también va a transformar nuestras vidas, va a transformar nuestras vidas. Mira lo que dice en el capítulo 1 en el capítulo 1, en el capítulo 2, versículo 7. Os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y las siervas de los campos, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Está dando también un consejo a las solteras, enamoradizas, que están cercanas a la experiencia de un amor como el que ella tenía. Que se aseguren que el amor sea un amor auténtico y que no despierten el amor antes, que no se apresuren por querer despertar el amor antes, sino que se aseguren, les advierten. Ahí esta es una advertencia para las jóvenes que no tengan relaciones sexuales antes de su matrimonio, que deben reconocer que cada cosa tiene su tiempo y que Dios tiene preparado un verdadero amor para cada una de ellas, que no se adelanten en ellas querer buscar el amor rápidamente, sino que se guarden en pureza. Amén. Entonces, es hermoso cuando nosotros vemos allí. Ahora vemos el amor vacilante del cortejo. Ahí vamos a ver. Mire lo que le dice. Ya escuchó la voz de mi amado, viene saltando sobre los montes, viene brincando sobre las lomas. Mi amado es comparado al corzo, semejante al cervatillo. Mire, la sulamita volvió a su casa, a la casa de su madre, porque estaba todavía pensando en él cuando oyó su voz. Para ella era el sonido más delicioso, el sonido más delicioso. Brincar por los montes nos habla de la prisa del pastor para encontrarse con ella, de ver cómo este hombre quería encontrarse con ella, ¿no? Entonces, mire, se comparan cariñosamente a estos enamorados como dos tórtolos, ¿no? Como dos tórtolos que se aman, que se muestran amor puro. Miren, el capítulo 2, versículo 8 al 3 dice, paloma mía, escondida entre los agüeros de las peñas, en parajes escondidos y escarpados. Déjame contemplar tu rostro, déjame escuchar tu voz. Cuán placentera es tu voz y cuán hermoso es tu semblante. Mire, para él, aquí le está diciendo que ver el rostro de ella era un obsequio que él pedía. Para su vista era un deleite. Y oír su voz para él era dulce, era lo más dulce que él podía. En el capítulo 2 versículo 14 le dice, mi amado es mío, yo soy suya, él apacienta entre los líos. Entonces, el concepto, esto no es un concepto mutuo de pertenencia. Ella le decía, yo te pertenezco y tú me perteneces, ¿no? Entonces, esto es lo que desarrolla un matrimonio sólido, cuando las personas se aman de esta manera. La sulamita reafirma que lo ama a él, a pesar de todos los obstáculos que se le presenten, de toda la oposición, el verdadero amor no puede ocultarse. ¿Amén? Cuando alguien te presenta un amor secreto, está diciendo la sulamita, eso no es. Un amor verdadero a, te va a exhibir, un amor verdadero no es en secreto, ¿no? Entonces allí, mire, ella le dice que él es más precioso que los lirios. Estamos allí en el amor vacilante del libro de Cantares, ¿no? Ahí también podemos nosotros en el capítulo 3 en el versículo 4 dice, hallé luego al que ama mi alma, lo así y no lo dejé, hasta que me metí en la casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Miren, la sulamita conduce a su amado a la casa y a pesar de la oposición decide presentarlo a su familia. Lo lleva al cuarto donde hace 2 décadas eh, su madre la había traído al mundo. Y ese lugar para ellos, para los judíos, para los hebreos, era un lugar sagrado y allí lo lleva, allí donde ella nació, ¿ya? Entonces vemos que esta es una señal del amor real. El amor real lo presenta ante su familia, tiene aceptación también de los suyos. Entonces sigamos viendo, mis amados hermanos, allí dice el amor ceremonial, que está desde el capítulo 6, del capítulo 3, perdón, 6 al 5, amén. Entonces veamos allí. El rey Salomón hizo una carroza de finas maderas y de Líbano.
Llega la boda de los novios y afirma la consumación de su amor. Se describe la procesión nupcial allí. Se reúne Salomón y la Sulamita, porque recuerde que él está hablando allí. El rey manda a traer a la Sulamita desde donde ella ha estado preparándola para la ceremonia y la hace viajar en su litera real hasta Jerusalén. Ahí está, mire lo que dice en el libro de Cantares 3, versículo 9. La carroza venía rodeada de un sequito impresionante. Venían alrededor de esta carroza 60 valientes que la rodeaban. La madera del Líbano en este tiempo era la más fina, la más exquisita que había. Y el novio la mandó a traer en lo más fino, en lo más exquisito que él tenía para el día de su boda. Le dio a su novia lo mejor que tenía. La quería impresionar, quería llenarla de alegría a la persona que él amaba. Cualquier esfuerzo para él no valía, porque él decía, yo tengo que dar lo mejor para ese día, porque me voy a casar, me voy a unir con mi amada. Entonces, este libro de Cantares, mis amados hermanos, es un libro muy precioso cuando usted lee allí. El novio real se alaba la belleza corporal de su amada, desde la cabeza hasta los pies. Para él no había defecto. En el capítulo 4:1 le dice, con esta doble alabanza, él le habla y le realza y le dice, aquí tú eres hermosa, amiga mía, aquí tú eres hermosa. Para él no tenía defecto. Y la describe en el 4 del 1 al 8, le dice, tus ojos son como paloma, tus cabellos son como los de las cabras, tus dientes son como los dientes de las ovejas. Miren, entonces vemos nosotros aquí una literatura sapiencial, una literatura sabia, amén. Cómo recrea el amor de lo mutuo, de lo natural a lo común. Lo natural a lo común. Le dice, bendito sea tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, con la sierva graciosa Gacela. Ese está en Proverbios 5:8. Amén. Allí vemos que también la Biblia condena el adulterio y elogia la fidelidad conyugal, subrayando los encantos de una mujer legítima. Este es el amor y no el de una mujer extraña, amén, el que debe apasionar al esposo siempre, ¿no es cierto? Entonces nosotros vemos, mi amado hermano, en esta actualidad el amor promueve el adulterio, promueve la infidelidad, promueve muchas cosas, pero la propuesta de Dios para el amor, para el matrimonio es algo diferente. Es que el hombre y la mujer puedan vivir una vida en plenitud, tanto en su vida conyugal. Salomón ahora era como su esposo y contempla a su mujer, la describe con belleza, para sus ojos no había otra mujer, le ve las virtudes a ella y exalta sus virtudes, ¿no? Entonces resume la admiración que él tiene, porque le dice, en ti no hay mancha, tú eres perfecta. Entonces, mis amados hermanos, vemos allí el amor que transforma y ahí ya nosotros vamos a terminar. Mire lo que le dice, ahora ella viene a elogiar a su amado. Se elogia tanto el amado como también su amada la elogia, describiendo cada detalle de su cuerpo, como les cuenta la doncella de Jerusalén cómo era su amado. Salomón era su amado, su amigo, el objeto de su afecto. Y en todo buen matrimonio debe haber un romance genuino, amistad, deseo de estar siempre juntos, porque yo soy de mi amado y mi amado es mío. Mire, antes de pensar en ella dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Entonces, nosotros vemos que el amor transforma las vidas. Vamos a seguir viendo. Allí les estoy mostrando, ¿no? La joven esposa se da cuenta del secreto de la relación con su amado es atender a las necesidades de él antes de la suya. Entonces, esto es un matrimonio, esto es una relación, como yo le decía, genuina, esa responsabilidad que tiene el uno al otro, esa responsabilidad de pertenencia. Yo te pertenezco y tú también me perteneces, ¿no? Siempre debemos de estar dándoles palabras de amor a nuestros esposos. Siempre debemos de acercarnos y elogiar a las personas que nosotros amamos, ¿no? Entonces ya ahí, después de todo este romance tan hermoso, viene la consumación de un amor maduro, un amor que se desarrolló en unidad, un amor que se desarrolló, los dos sentían lo mismo, ese mutuo deseo de amarse, de respetarse. Entonces allí ya viene la consumación cuando ellos ya, mis amados hermanos, se casan, ¿no? Entonces ahí le dice ella, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, inquebrantable como la muerte es el amor, inflexible como el sepulcro son los celos. Candentes brasas son candentes fuego.
Amén. Ella pide que la ponga como un sello en su corazón, en el pecho o en el brazo de su amado. Quiere estar constantemente en los pensamientos de él. Quiere estar allí constantemente en los pensamientos de él, ¿no? Entonces, nosotros, mis amados hermanos, podemos ver aquí en esta relación de la Sulamita con el rey, como yo le decía, vemos un amor genuino que se fue desarrollando a través de la amistad, del apego, un amor íntegro, que luego esto trajo la unidad de estas dos personas que se amaban con locura, ¿no? No se imponía el uno al otro, sino que los dos se entregaban el uno para el otro. Era tan grande su amor y el verdadero amor es un don de Dios, mis amados hermanos. Nadie lo puede detener. Ese es el verdadero amor, es el don que Dios nos dio a nosotros. El verdadero amor tiene que ser un amor limpio, sin mentiras, sin hipocresía, sin nada, ¿no? Entonces, cuando estos esposos, mire lo que dice allí en el capítulo 8, versículo 14, ya estoy terminando, dice, apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Entonces, cuando estos esposos estaban enamorados y se separaban, inmediatamente anhelaba estar el uno con el otro, ¿no? El amor es una tarea que se debe cultivar siempre, todos los días, cotidianamente. Y los dos tienen que estar dispuestos a contribuir en ese amor. Amén. Muchos matrimonios han abandonado la esperanza. Amén. Viven juntos por conveniencia. Otros no se soportan. Otros lo hacen por obligación mutua. Amén. Hay, mis amados hermanos, muchas situaciones que muchas veces atraviesan los hogares, amén. Pero cuando el amor de Dios está en nuestros corazones, nosotros podemos vivir un amor en plenitud, ¿no? Salomón y la Sulamita tenían un amor íntimo, lleno de pasión y de deseo, pero este amor fue originado por el amor de Dios. Cuando Dios está en medio de nuestra casa, en medio de nuestro matrimonio, en medio de nuestra relación, todo irá bien, todo será hermoso. Dios está allí reinando sobre un matrimonio, sobre un hogar, todo será de bendición, mis amados hermanos. Amén. El amor de Dios es santo y el amor de Dios que deposita en nuestras vidas es un amor maravilloso. Entonces, si estás casado o si estás casada, tú tienes que regocijarte con tu esposo. Recuerda que el amor que tienes que darle tiene que ser un amor puro, un amor sincero, ¿no? Entonces, ahí en conclusión dice, no existe una relación más hermosa y santa que la que nos espera en la eternidad. Así mismo tiene que ser nuestra vida. En conclusión, el amor con el Señor, cómo debemos de cultivarlo a sí mismo, acercarnos a Él, honrarlo, serle fiel como esta mujer, tener esta pasión que ella tenía por su amado. Y la iglesia también tiene que tener esa pasión, esa fidelidad por buscar a Dios, por entregarle lo mejor, por darle ese sentido de pertenencia, decirle, yo te pertenezco, Señor, porque Él dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Entonces, así mismo, mis amados hermanos, como esta pareja, nosotros debemos, un día, mis amados hermanos, nos vamos a unir con el Señor en la eternidad. Amén. Entonces, esto ha sido todo la clase del día de hoy, mis amados hermanos. Le doy gracias a Dios por este tiempo especial. Estamos a 3 clases ya de terminar, ya lección la próxima semana. La próxima semana tenemos lección, anótelo allí, tiene lección, ya, porque ya estoy a 3 clases de terminar. Quiero también decirles algo, mis amados hermanos. El deber que, acuérdense que yo trabajo con bastante diapositivas, entonces el deber que yo voy a recibirle al último va a ser su cuaderno, como le dije la semana pasada, con sus tareas. Y también, mis amados hermanos, con lo que ustedes han ido anotando que les ha llamado más la atención. Ese será el trabajo final que ustedes van a dar. Recuerde que también le va a valer también la asistencia, porque hay muchos de que no asisten y también le va a valer también la asistencia. Entonces, los que no vieron la clase, ellos tienen que verla, dejar un comentario, un me gusta y así le registramos también su asistencia. Si usted quiere sacar el PDF, porque sé que Dios lo va a llevar a usted a lugares grandes y también le va a permitir que usted sea un maestro, enseñe en su iglesia, su casa, a sus hijos, puede hacerlo con toda libertad. Pero no es una obligación de que yo le diga sáquelo para que al último usted me lo dé, sino que si usted quiere tener estas enseñanzas para después enseñar, puede también bajar el material. Pero el deber que le voy a revisar al último, el deber final, va a ser su cuaderno con las tareas
Y también, mis amados hermanos, he escrito allí los adicionales que usted ha ido escribiendo y lo que ha ido entendiendo mientras ha ido viendo la clase. Entonces, que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, en este día maravilloso. Estamos simplemente a dos clases, a tres clases, perdón, para terminar. Amén. Dios me los bendiga. Si hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta, puede con respecto a los deberes, pongan allí, por favor, presente. Pongan presente allí. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta y si no, ya estamos despedidos. Amén. Si hay alguien que me quiera preguntar acerca de los deberes, de las tareas, presente por allí, ponga presente, presente, presente. Recuerde que también se le toma captura a aquellos que están presentes, así que no se salga, sino hasta el último que ya se le tome captura para poder anotarlos ahí. Presente, ya está hecho entonces la captura. Si alguien tiene alguna pregunta respecto al tema y si no, ya nos despedimos, mis amados hermanos. Recuerden que esta semana que tienen lección. ¿Lección de qué? ¿De qué? Me dicen, pero pastora, ¿lección de qué vamos a ver? De lo que hemos estudiado hasta ahora. ¿Amén? Así que vamos a tener un tiempo también de lecciones. Estamos ya a tres clases para que usted termine el Antiguo Testamento. Ha sido un recorrido muy hermoso porque el Señor nos ha enseñado muchas cosas que quizás desconocíamos y Dios nos revela a través de su palabra muchas cosas hermosas. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. La paz del Señor. Quedan despedidos cada uno de ustedes. Amén. Bendiciones. Amén, sierva, bendición. Amén, pastora. Muchas gracias. Bendiciones a todos los hermanos. Amén. Bendición.